Contextos internacionales comparados. Semestre Primavera 2018. Los integrantes son Alberto Jaciel Herrera Michel, Jesús Alejandro Ramírez Castañeda, Denise Alonso Carrillo, Andrea Elsa Peña García y Alejandra Rodríguez Rodríguez. Vamos a iniciar con los aspectos geográficos generales entre México y Alemania. Vemos que México se encuentra en el continente de América y Alemania en el continente europeo. La extensión territorial de México es de 1.900.000 kilómetros cuadrados, mientras que la de Alemania es de 357.000 kilómetros cuadrados, siendo México más de 5 veces mayor en su extensión territorial. La capital de México es Ciudad de México y la de Alemania, Berlín. Acerca de los aspectos geográficos relacionados con economía, en general Alemania y México comparten algunas similitudes en este aspecto, como lo son algunos de sus recursos naturales, así como los minerales, el gas natural y la madera. Hablando del clima, el clima en México es mayormente seco y cálido, mientras que en Alemania es húmedo y fresco. Acerca de los aspectos geográficos relacionados con política, vemos que México colinda con 3 países, tiene una frontera terrestre de 4.389 kilómetros y un territorio de océano de 2.7 millones de kilómetros cuadrados. En el caso de Alemania, vemos que colinda con 9 países, tiene una frontera terrestre de 3.714 kilómetros y un territorio de océano de 7.798 kilómetros cuadrados. Respecto a los aspectos poblacionales, podemos ver que México cuenta con 131 millones de habitantes, mientras Alemania cuenta con 82 millones. En el caso de los grupos étnicos, religión e idiomas, México cuenta con una mayor diversidad. En México tenemos grupos étnicos a los mestizos y amerindios, mientras en Alemania a los alemanes y turcos. Las religiones predominantes son la católica para México y católica y protestante para Alemania. En Alemania solo se habla alemán, mientras que en México, además del español, se hablan lenguas indígenas como el náhuatl. Alemania cuenta con una densidad de población mucho mayor a la de México, con 232 habitantes por kilómetro cuadrado contra 61 habitantes por kilómetro cuadrado de México. Por último, la esperanza de vida es de 76 para México contra 81.8 de Alemania. En cuanto a los aspectos culturales, vamos a ver cómo México y Alemania son muy diferentes. Por ejemplo, en el tiempo libre, uno tiene el 55% y otro el 30%. En religión, la diferencia es muy marcada. En los homosexuales es casi de la mitad. Entre la libertad de elegir y el control es muy poca la diferencia, pero sin embargo sí hay. En la aprobación entre las madres solteras, también la diferencia es casi de la mitad. Luego podemos ver cómo también hay una gran diferencia en que Alemania sí aprueba más que México la satisfacción al ser ama de casa en relación a también tener un trabajo en alguna empresa o algún negocio. Pero vemos cómo en general la satisfacción con la vida, México es mucho más positiva que Alemania. Y en tomar en cuenta la pobreza, darle seriedad, Alemania toma un poco más en cuenta la pobreza que México. Para México la importancia del trabajo es mucho más importante que en Alemania, en el sentido en el que trabajan más duro, por así decirlo. Y en la confianza en las personas se nota que la diferencia es que México confía mucho más fácil en las personas que Alemania. Algunas otras diferencias culturales que encontramos es que México tiene mayor convivencia familiar, mayor dedicación al trabajo, tienen más celebraciones tradicionales, son más amigables con las personas y también tienen más discriminación por las diferencias socioeconómicas de las personas, pero también son más de mente liberal. Y, por ejemplo, Alemania tiene mayor dedicación al trabajo que México, mayor confianza por parte del gobierno hacia los ciudadanos, y esto se puede ver con el hecho de que en Alemania se puede tomar en las calles y en México no. También los alemanes son más responsables en cuanto a la puntualidad, las leyes y las reglas en general, y también tienen mayor respeto en las relaciones interpersonales y en el espacio personal al conversar con alguien más. Y también la diferencia es que los alemanes comen en cantidades más grandes que los mexicanos, pero sin embargo tienen en común que ambos países
Les gusta mucho salir y divertirse por la noche y consumir alcohol. Respecto a los aspectos económicos, México ocupa el lugar 16 a nivel mundial. Por su parte, Alemania ocupa el cuarto lugar a nivel mundial. Si analizamos los indicadores económicos clave de Alemania, nos podemos dar cuenta de que Alemania, comparado con México, hoy en día tiene un Producto Interno Bruto de casi el doble. Su balanza comercial es muy parecida. En el tema de las principales exportaciones, Alemania tuvo en el año 2017 aproximadamente 1 billón más. En el tema de las importaciones, Alemania también es superior con un monto de 1.104 billones recaudando impuestos del PIB. México recaudó impuestos del PIB en un 25% y Alemania en un 43%. En el tema del bienestar de sus habitantes, es muy interesante destacar que el PIB per cápita de Alemania es de 50.200, mientras que el de México es de tan solo 19.500. Aunque en la tasa de crecimiento podemos ver que están exactamente iguales, con un porcentaje de 2.1. Tienen un índice de inflación muy diferente, ya que Alemania tiene solamente un 1.6 y México un 5.9. Este aspecto es primordial. El salario mínimo de ambos países es importante destacar. El salario anual en México es de $1.710 y el de Alemania de $21.713. Y por otra parte, el indicador de pobreza es algo que nos hace pensar mucho, ya que México tiene un indicador de 46.2%, que realmente es muy alto comparado con Alemania, ya que en Alemania es de 16.7%. Otro punto interesante es el índice de desarrollo humano, donde Alemania se destaca en el número 3 en el ranking mundial. Tiene 0.926 puntos, algo que creo que resume el por qué hoy en día México está en la posición que está y Alemania se encuentra en la que actualmente está. Creemos que se resume en la educación y en el índice, en este sentido, en México es de 50%, mientras que en Alemania se encuentra en el 86%. Cuando hablamos de política entre Alemania y México, hay que resaltar que se escogen de formas distintas. Mientras que en Alemania se vota por un partido y al reunir cierta cantidad de votos, este partido entra a la Cámara Alta. Y ya dentro de la Cámara Alta, el porcentaje de asientos que le toca va relacionado con el número de votos que obtuvo durante las votaciones. Caso contrario, en México se vota por el candidato, es decir, que el candidato que mayor número de votos obtenga es aquel el que se queda con el puesto gubernamental. El presidente en México se vota de la misma forma, es decir, se tienen candidatos, representan a partidos y se vota por este candidato. Caso contrario en Alemania, que el presidente es seleccionado por la Cámara Alta. Al hablar también de los debates que se tienen dentro de las cámaras, en Alemania se ha tocado muy a fondo el tema de la legalización tanto de la marihuana como del suicidio asistido, temas que en México tienen muchos años que nos han tocado. En Alemania inclusive ya se ha optado por la penalización del consumo, mientras que en México solo 5 personas han logrado el amparo para consumir dicho producto.